el derecho que conocemos hoy en día proviene de Roma. Gracias al Imperio Romano, conocemos al derecho como hoy en día está plasmado en nuestras leyes y en nuestra vida cotidiana. Entonces, derecho proviene del vocablo latino directus, que significa directo o recto. Por definición es algo que no puede torcerse ni desviarse. Por ello siempre se dice que está orientado a lo justo y a lo correcto. También podemos entender al derecho como un sistema de normas jurídicas, principios, reglas, disposiciones, mandamientos que rigen el comportamiento del hombre en sociedad, en tiempo y en lugar determinados. Esto es importante porque el derecho que se tenía en 1917, por decir algo, no es el mismo derecho que tenemos hoy en día. Antes no existía el Internet, entonces antes no era necesario regular el Internet. Hoy que existe el Internet, es importante regular al Internet, por eso existen leyes relativas al Internet. Por eso nos habla de tiempo y lugar determinados, y su finalidad es regular el comportamiento del hombre en sociedad. Entonces, es importante conocer qué es el derecho porque el Código Fiscal forma parte del derecho, y si queremos entender bien el Código Fiscal, tenemos que comprender que forma parte del derecho, y por eso se encuentra dentro de estas definiciones. Ahora bien, cuando hablamos del derecho, generalmente tendemos a hacer una distinción entre el derecho público, el derecho privado y el derecho social. El principal objetivo de hacer esta distinción es que no son las mismas reglas que aplican al derecho público que las que aplican al derecho privado, que las que le aplican al derecho social. En el derecho público, lo que se ve son relaciones jurídicas entre particulares y entre las autoridades, llámese cualquier autoridad del Estado mexicano. Entonces, aquí es donde podemos encontrar al derecho fiscal, porque si se dan cuenta, ¿quién aplica el derecho fiscal? Las autoridades fiscales. ¿A quién? A los gobernados, que también conocemos como contribuyentes. Ahora bien, también existe el derecho privado. El derecho privado es el que se da entre los particulares, personas que no tienen el carácter de autoridad. Pueden ser personas físicas y morales, sí, pero siempre y cuando no tengan el carácter de autoridad. Y aquí hay varios ejemplos, el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho familiar. Todos ellos son particulares que no tienen el carácter de autoridad. Y bueno, también tenemos el derecho social. En el derecho social igual intervienen particulares, pero tiene una connotación de una desigualdad. El derecho social se establece en beneficio de ciertos grupos vulnerables, como personas del campo, personas indígenas, mujeres, adultos mayores y niños, y entonces la ley, al considerar sus desventajas frente a otros grupos sociales, lo que hace es privilegiarlos, dándoles mayores facilidades para que se pueda equiparar esta desigualdad, para que se desdibuje esta desigualdad. Ahora bien, cuando se habla del derecho sustantivo y del derecho adjetivo, lo único a lo que nos estamos refiriendo es que el derecho sustantivo es el que me establece a qué tengo derecho y cuáles son mis obligaciones. Y por su parte, el derecho adjetivo lo que me establece es cómo puedo hacer efectivas esas consecuencias de derecho, cómo puedo hacer efectivos mis derechos y cómo tengo que cumplir con mis obligaciones. A eso se refiere el derecho adjetivo. Y bueno, en el Código Fiscal de la Federación encontramos estos dos tipos de derecho. Derecho sustantivo porque nos habla de qué derechos y qué obligaciones tienen los contribuyentes, y también nos habla de las facultades de las autoridades, y también nos habla de los procedimientos, de cómo se van a hacer efectivos unos y otros. Entonces, tenemos esta parte del derecho sustantivo y del derecho adjetivo. Ahora bien, ya visto qué es el derecho, tenemos que ver en nuestro país
¿de dónde surge el derecho? Nuestro derecho surge de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí, siguiendo la dinámica de la que les hablaba cuando comenzábamos, me gustaría que pusieran en el chat quién creó la Constitución. Les vamos a dar las opciones a continuación con incisos. Entonces, ¿quién creó la Constitución? Inciso A, el Supremo Poder Constituyente. Inciso B, Venustiano Carranza. Inciso C, el Poder Legislativo. O inciso D, Plutarco Elías Calles. Vamos a dar unos mm, 20 segundos para que puedan poner su respuesta en el chat. Les voy a repetir las opciones y la pregunta. ¿Quién creó la Constitución? Opción A, el Supremo Poder Constituyente. Opción B, Venustiano Carranza. Opción C, el Poder Legislativo. Y opción D, Plutarco Elías Calles. Entonces vamos a empezar a contar los segundos desde ahora. Bueno, ahorita ya transcurrieron los segundos que dimos, entonces vamos a hablar acerca de la respuesta y también un poco de contexto respectivo a esta constitución. Bueno, para empezar, esta constitución se expide el 5 de febrero de 1917. Le expide el Supremo Poder Constituyente, convocados por Venustiano Carranza. De hecho, la imagen que podemos ver al centro es ese Supremo Poder Constituyente, a la izquierda Venustiano Carranza y a la derecha la Constitución. Entonces, si ustedes recuerdan un poco de la Revolución Mexicana, es un proceso histórico en el cual se buscaba una transición en el poder que ostentaba a Porfirio Díaz, luego viene Madero, después viene el asesinato de Madero y entra un personaje que se llama Victoriano Huerta, que usurpa el poder. Entonces, otros personajes, como Francisco Villa, Zapata, Venustiano Carranza, entre otros, se levantan en armas contra este personaje. Una vez que logran derrotarlo, se empiezan a poner de acuerdo por ahí de 1916 y en un año crean esta constitución. Y antes sí existía otra constitución, pero esta reforma esa constitución para reconocer nuevos derechos, que casi todos son de carácter social. Pero de esta constitución es donde se considera que surge todo el derecho. Entonces, el derecho también surge de el Código Fiscal, surge también de esta constitución, porque todas las leyes que tenemos emanan de la Constitución. Entonces, lo segundo que tenemos que conocer ahora es cómo se compone esta Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con una concepción clásica, podemos decir que se divide en dos grandes partes. Una parte dogmática, donde se encuentran contenidos todos los derechos humanos, que abarcan del artículo primero al artículo 29, y una parte orgánica que nos habla sobre la conformación del Estado y que abarca de sus artículos 30 hasta el 136. Entonces, aquí podemos observar la misma estructura, ¿no? Bueno, la estructura de la Constitución. La parte dogmática de la que les hablaba hace un momento, que vienen todos los derechos humanos que reconoce la Constitución, y luego la conformación del Estado. En cuanto a la conformación del Estado, nos habla de tres elementos esenciales: la población, el territorio y el gobierno, y otras disposiciones que sí son importantes, que en su momento todos deberíamos de conocer, pero ahorita solamente tenemos que centrarnos en estos tres elementos: población, territorio y gobierno. Entonces,
¿Qué nos dice la Constitución sobre la población? La población dentro de la Constitución se abarca en tres artículos, en el artículo 30, en el artículo 33 y en el artículo 34. El artículo 30 nos habla de mexicanos. Nos dice que hay dos tipos de mexicanos, mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización. El artículo 33 nos habla que también dentro de la población del Estado mexicano pueden encontrarse extranjeros. Y nos dice el artículo 33 que son extranjeros quienes no sean mexicanos. Y son mexicanos los de los que habla el artículo 30. El artículo 34 nos hace una distinción entre mexicanos y ciudadanos mexicanos o ciudadanos de la República. Nos dice que son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que además de ser mexicanos tengan 18 años por lo menos y tengan un modo honesto de vivir. Si tienen estas dos cualidades y aparte son mexicanos, también son ciudadanos mexicanos y con esto tienen derechos políticos y civiles. Y aquí valdría la pena hacer una pregunta. De esta población, ¿solamente los que son mayores de edad pagan impuestos o los menores de edad también pagan impuestos? ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, Osvaldo, ¿tú qué piensas? ¿Crees que todas las personas pagan impuestos o solamente los mayores de edad? Pues depende, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, De el um, menor de edad está generando ingresos. exacto. Más adelante vamos a ver sobre la obligación contributiva, pero ahorita me gustaría que tengan muy en cuenta que sí, que en efecto, tanto los menores o mayores de edad van a pagar impuestos, porque la Constitución y las leyes fiscales no se ponen a ver si alguien es mayor o menor de edad, solamente se centran en si tienen capacidad o no para contribuir al gasto público y o pagar impuestos. Bueno, ahora hablemos sobre el territorio. El territorio, solamente un artículo de la Constitución nos habla de cómo se conforma el territorio nacional. Nos dice que el territorio nacional se compone por estos 6 conceptos que vienen en estas fracciones. Nos dice el de las partes integrantes de la federación, el de las islas incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores, y también el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Entonces, aquí me gustaría hacer una pequeña apuesta con ustedes, en la cual si alguien responde correctamente la pregunta que voy a hacer a continuación, les vamos a otorgar el 50% de descuento así en automático a quien responda esta pregunta correctamente. ¿Por qué la fracción primera, la fracción segunda nos habla de islas en general y la fracción tercera nos habla de dos islas en específico? Si alguien puede responder esta pregunta, aquí puede ser directamente con que enciendan su micrófono y la digan. Con eso ganan el 50% de descuento del curso que vamos a impartir. Solamente levanten su mano. Tardemos unos 30 segundos. 3, 4.
¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere intentar contestar? ¿Por qué la Constitución hace mención expresa de dos islas en específico cuando en la fracción segunda ya habló de todas las islas en general que se encuentran en la República? Solo quedan 10 segundos. 5 segundos. Ok, bueno, la razón esencial es que en algunos momentos de la historia nacional se han tenido diversos conflictos por la propiedad de las islas que se encuentran un poco alejadas del territorio nacional. Varias naciones extranjeras han peleado la propiedad de las islas y sus principales argumentos son que sus conciudadanos llevan a cabo diversas actividades en esas islas y por otro lado que nunca hubo presencia nacional y también que estas islas no estaban reconocidas en la Constitución. Entonces, México alegó que sí, que como ellos dicen que son todas las islas, de referente a la fracción segunda, que sí se deberían de encontrar contempladas, pero al final las autoridades internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, determinó que no había razón de ser de este argumento y que si México quería tener la propiedad de las islas que estaban más alejadas del territorio nacional, debía de mencionarlas expresamente en su constitución. Por esa razón es que existe esta mención expresa de las islas de Guadalupe y Revillagigedo, que están situadas en el Océano Pacífico, y sí están algo distantes del territorio nacional. Y la isla que se perdió se llamaba antes la Isla de la Pasión y actualmente se conoce como la isla Clipperton. Bueno, ahora sobre el gobierno. Voy a hacer otra pregunta más y pueden poner su respuesta en los comentarios. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos poderes existen en la Constitución? Opción A, uno. Opción B, 3. Opción C, 4. Y opción D, 5. Ok, esperamos sus respuestas en los comentarios. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos poderes existen en la Constitución? Opción A, uno. Opción B, 3. Opción C, 4. Opción D, 5. Vamos a dar unos 15 segundos para que pongan su respuesta. Ok, ya se acabaron los 15 segundos. Y aquí nos pusieron opción B, nos pusieron también la respuesta de ejecutivo, legislativo y judicial. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la Constitución como tal. Sobre el gobierno y sobre los poderes, nos dice la Constitución en su artículo 49 que solamente hay un solo poder que se denomina Supremo Poder de la Federación. Este Supremo Poder de la Federación se divide en tres para su ejercicio: legislativo, ejecutivo y judicial. Muchas veces las personas en general nos hacen pensar que son tres. Lo que debemos entender es que es uno porque el poder es del Estado como tal y se divide en tres para su ejercicio. Esto de la división en tres para su ejercicio viene de una razón histórica, porque en la antigüedad, cuando se hablaba del absolutismo, de los reyes absolutistas, ellos eran juez, jurado y verdugo.
si una persona le caía mal al rey, el rey podía decidir ejecutarla porque ese mismo rey la juzgó, hizo todo. Por eso, ahora que están los Juegos Olímpicos y estas imágenes de María Antonieta, etcétera, vienen a raíz de estos hechos históricos de Luis XIV el absolutista, Luis XVI María Antonieta. Luis XIV, el Rey Sol, él decía, el poder es del Estado y el Estado soy yo, entonces por eso decía que podía hacer todo. Ahora no se permite que estos poderes se reúnan en una sola persona o corporación. Y de hecho es lo que nos dice el segundo párrafo de este artículo. Dice, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29, que habla de suspensión de garantías y también habla del decreto ley. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131. Este artículo 131 habla del decreto delegado, que solamente se da cuando se tiene que legislar en materia de comercio exterior. El proceso legislativo, en lo que se crea una ley, es muy tardado. Entonces, en lo que se empieza a discutir en las cámaras, se aprueba y todo eso, ya el comercio ya volvió a cambiar. Entonces, por eso los legisladores le entregan este poder al Ejecutivo para que legisle solamente en esa materia, de acuerdo a este segundo párrafo del artículo 131, y así poder estar al día en cuanto al comercio exterior. Bueno, ahora ya seguimos analizando el gobierno, pero estamos viendo ahora los tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Sobre el legislativo nos dice que se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y una de senadores. En la imagen izquierda podemos ver imágenes del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se encuentran los 500 diputados. En la parte derecha es la Cámara de Senadores, donde podemos observar a los 128 senadores que conforman al Senado de la República. Cuando tienen que estar juntos, se congregan en San Lázaro. Y la Cámara de Diputados se considera que es la Cámara Baja y la Cámara de Senadores la Cámara Alta. Y bueno, su función es la creación de las leyes. Entonces, ¿quién crea el Código Fiscal de la Federación? El legislativo. También hay una precisión en la Constitución que nos dice que todas las leyes que tengan carácter fiscal deben iniciar siempre en la Cámara de Diputados. Entonces se le va a denominar Cámara de Origen. De aquí va a surgir la propuesta de la creación o modificación de una ley fiscal. Y siempre la Cámara de Senadores, cuando se trate de leyes fiscales, va a tener el carácter de Cámara Revisora. Primero la van a aprobar los diputados, si los diputados la aprueban, pasa a la Cámara de Senadores, y si ellos también la aprueban, se la van a enviar al presidente para que la promulgue y la ejecute. Entonces, el segundo punto es el presidente. El artículo 80 nos dice que se va a depositar el supremo poder ejecutivo en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuál es su función? Una vez que el legislativo ya aprobó la ley, él la va a revisar. Si él considera que está mal, la va a regresar para que la vuelvan a revisar. Y va a pasar lo mismo. Primero la va a revisar los legisladores, los diputados, si se trata de una ley fiscal, y luego los senadores. Si la vuelven a aprobar así como está, tiene la obligación el presidente de, de hacerla saber a todos los mexicanos mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, ya la publicó, ya entró en vigor, ya es una ley que puede ser exigible. Entonces, se dice que el Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, pero ¿por qué se dice que ejecuta las leyes? ¿Alguien sabe por qué se dice esto? María del Pilar, ¿tú sabrás por qué se dice que el Ejecutivo ejecuta las leyes? No, Ok, no se preocupen, eh, les voy a explicar. Se dice que las ejecuta porque las aplica.
Entonces, ejecutar es un sinónimo de aplicar. Pero ¿cómo es que las aplica el presidente? ¿Alguna vez ustedes han visto aplicar al presidente la ley? Porque yo no. En teoría, el presidente es el encargado de hacer que se apliquen todas las leyes. Por eso cuando toma el cargo protesta a guardar la Constitución y todas las leyes que de ella emanen. Pero bueno, al punto que nos interesa. En materia fiscal, el legislativo crea las leyes fiscales y dice que tenemos que pagar los impuestos. Entonces, el ejecutivo al aplicarlas tendría que cobrar los impuestos. Pero entonces, ¿el presidente va a ir casa por casa cobrándole a cada mexicano los impuestos? Pues no, porque sería imposible. Entonces, por eso el presidente además es el encargado de la Administración Pública Federal, que es el conjunto de secretarías y órganos desconcentrados y otro tipo de organismos que están bajo su mando para aplicar todas las leyes. Por eso sabemos que existe una Secretaría de la Defensa Nacional que aplica las leyes relativas a las Fuerzas Armadas. Sabemos que hay una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que aplica todas las leyes fiscales, entre muchas otras leyes que también le corresponde conocer a la Secretaría de Hacienda. Una Secretaría de Economía que aplica las leyes económicas, que en teoría lo tendría que estar haciendo el presidente, pero como es humanamente imposible aplicar todas las leyes un solo individuo, entonces, este presidente se apoya de todas estas secretarías de Estado que están bajo su cuidado o bajo su encargo. Y a su vez esas secretarías puede que tengan órganos desconcentrados, como es el caso de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene aproximadamente como 8 o 10 órganos desconcentrados. Y el que nos interesa para los efectos del Código Fiscal de la Federación es el Servicio de Administración Tributaria. En un primer momento, cobrar los impuestos está a cargo del presidente. El presidente, pues como no puede hacerlo todo, se lo encomienda a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, como tiene igual muchísimas funciones que realizar, le encarga únicamente la función de cobrar los impuestos a un órgano desconcentrado que está bajo su cuidado, que se denomina Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, también el Servicio de Administración Tributaria tiene una composición que en el curso vamos a estudiarla para poderla comprender y saber qué es cómo se encarga de estas funciones. Ahora bien, también tenemos un poder judicial. De acuerdo al artículo 94 de la Constitución, se establece que este poder judicial está encomendado principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también a otros tipos de organismos jurisdiccionales, como lo son el Tribunal Electoral, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Y bueno, nos dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone por 11 ministras y ministros y que puede funcionar en pleno o en salas. Se dice que funciona en pleno cuando están los 11 reunidos discutiendo un asunto. Ahí es cuando funciona en pleno. Y cuando funciona en salas, uno de estos integrantes es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso es Norma Piña, la que podemos ver sentada al centro de esta imagen. Cuando funcionan en salas, existen dos salas conformadas por 5 ministros cada una y se llama primera sala y segunda sala. La primera sala conoce de las materias civil y penal. Y la segunda sala conoce de las materias administrativas y del trabajo. El derecho fiscal, ¿en cuál creen que se englobe? ¿Civil, penal, administrativo o del trabajo? Bueno, se ubica en la materia administrativa. Entonces, los que van a resolver sobre temas relacionados con el Código Fiscal de la Federación, con las controversias que surjan, va a ser la segunda sala cuando se trate de la instancia de la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte tampoco va a conocer de todos los asuntos que pudiera existir una controversia sobre la aplicación de la ley fiscal,
no va a conocer directamente la Suprema Corte. Igual que el presidente que tiene a su cargo muchas personas y dependencias, igual la Suprema Corte tiene a su encargo a muchos de los jueces que existen, jueces, magistrados, etcétera. Entonces, van a ser primero estos jueces los que conozcan y si la situación sigue escalando, va a llegar un momento en el que pudiera conocer o no la Suprema Corte. Pero bueno, entonces, en resumen, el legislativo crea la ley, crea el código fiscal. El ejecutivo aplica las leyes. Van a haber unas que no va a aplicar. Por ejemplo, el código civil no tiene injerencia el presidente, entonces no se va a meter con esos temas. Y el judicial lo que va a hacer es, va a resolver las controversias que surjan entre la expedición de la norma, de la ley, y su aplicación. Porque a lo mejor yo leo un artículo y digo, oye, este artículo se refiere a esto. Y cuando quieran aplicar la ley, va a decir la autoridad fiscal, no, es que este artículo se refiere a esto otro. Entonces ahí ya hay una controversia. ¿Quién la va a resolver? El Poder Judicial. Esto es importante que lo sepamos para poder entender cómo es que funciona el juego. Y además del juego, el propio código fiscal, cuando queramos aplicarlo. Por eso les preguntaba al inicio que cuál era su interés en este tema en particular. Bueno, ya vimos todo lo relativo a la estructura de la Constitución, la población, territorio y gobierno. No nos metimos ni en la parte dogmática que habla sobre los derechos humanos, ni tampoco con las otras disposiciones de la Constitución. Pero aún hay un tema más, que es la soberanía. La soberanía también se establece en la Constitución. En otros países, no sé si hayan oído hablar del soberano. Se supone que el soberano es el que manda en ese país. En Inglaterra, en su momento, pues era la reina, ¿no? La jefa del Estado. Entonces, aquí, ¿quién es esa persona que manda? El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, que todo poder, que ya vimos, dimana del pueblo. O sea, solamente quienes integran el pueblo pueden formar parte de estos poderes. Si el presidente no fuera mexicano, no podría ni siquiera ser electo presidente. Y bueno, también le corresponde al pueblo el inalienable derecho de modificar su forma de gobierno cuando quiera. Pero ¿cómo es que este pueblo expresa su soberanía? Dice que la expresa por medio de los poderes de la Unión, el artículo 41, y de acuerdo a las competencias de estos. Cuando dice esto de las competencias, se refiere a que el judicial no va a crear una ley y el legislativo no va a aplicar la ley. Por eso cada uno de estos poderes tiene encomendadas sus funciones, con la finalidad de que no hayan abusos de poder. Y bueno, también en la Constitución podemos encontrar la obligación contributiva de la que les hablaba hace un momento. El artículo 31 de la Constitución dice que son obligaciones de los mexicanos. Su fracción cuarta en específico establece contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Parece un texto muy corto y muy sencillo, pero en estas pocas líneas nos dicen muchas cosas. Nos dice, para empezar, que es una obligación de los mexicanos. Ya vimos quiénes son los mexicanos. Nos dice además que lo que uno pague de impuestos o contribuya se debe de destinar al gasto público, a tres niveles de gobierno, para la federación, para los estados, incluido ahí también la Ciudad de México, y para el municipio en el que residan. Entonces hay que contribuir a tres niveles de gobierno. Y dice que de la forma proporcional y equitativa. Proporcional se refiere que entre más gane, más aporto. Y equitativo significa que si yo estoy en la misma situación que otra persona, no nos pueden dar un trato desigual. ¿A qué nos referimos con esto? Si esta persona gana 50 pesos y esta persona gana 50 pesos, por decir un número, y a este le quieren cobrar 10 pesos de impuesto y a este le quieren cobrar 5, ahí ya no estamos hablando de equidad y es una situación desproporcionada, considerando además
que están en igualdad de condiciones. Más adelante en el curso también vamos a analizar más este tema, más a profundidad, pero es importante que desde este momento ya empecemos a ver lo que establece la Constitución, estos parámetros. Y también dice que dispongan las leyes. Esto que dice que dispongan las leyes son cuatro palabras, que dispongan las leyes. Pero eh, va mucho más allá. Esto significa que solamente mediante una ley se puede establecer un impuesto. Nadie, ningún funcionario, nadie que no sea legislativo va a poder crear una ley. Por lo tanto, nadie que no sea legislativo va a poder crear o suprimir un impuesto. Entonces, bueno, ya vimos que es una obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, tributar, pagar impuestos, entre otras contribuciones. Pero en esencia, ¿qué es la tributación? Aquí nosotros trajimos dos conceptos. El primero respecto a la tributación. Nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que tributación significa o se refiere al sistema fiscal o conjunto de leyes relativas a los impuestos. Y sobre tributo nos dice el diccionario panhispánico del español jurídico, que es un ingreso público consistente en una prestación pecuniaria. ¿Por qué pecuniaria? Porque un impuesto o una contribución solamente se puede dar en dinero. En otros países y en la antigüedad, antes los impuestos también se podían imponer de forma que alguien tuviera que hacer algo. A lo mejor colaborar con la construcción de un monumento, no lo sé, pero diferente a dinero. Actualmente solamente se puede establecer, o por lo menos para el derecho mexicano, solamente en dinero. Por eso dice prestación pecuniaria, coactiva establecida por la ley. ¿Por qué coactiva? Porque si alguien no cumple, existe algo que se llama Estado, que ya lo estuvimos viendo anteriormente, que si alguien no cumple con esta obligación de contribuir al gasto público, ese Estado va a ser por la fuerza que esta persona contribuya. Establecida por la ley, era lo que veníamos viendo, que solamente por la ley se puede crear un impuesto. Debida a una administración pública, ya hablamos un poco de la administración pública. ¿Quién es la administración pública? Los que están a cargo del presidente. O sea, el presidente es el que está por encima de ellos. El presidente es su jefe. Dice, por la realización de un hecho lícito que manifiesta capacidad económica. Cuando nosotros leemos en las leyes fiscales quiénes son los que están obligados a pagar los impuestos, vamos a encontrar que dependiendo qué ley estemos leyendo, por ejemplo, si hablamos de ISR, dice que cuando una persona obtiene un ingreso, entonces es cuando está obligada a pagar el impuesto. Por eso dice que es un hecho lícito. Si obtiene un ingreso, es un hecho lícito. Y este hecho manifiesta su capacidad económica, pues es un ingreso, es algo que me está diciendo que tiene dinero. Entonces, si tiene dinero, puede contribuir. Entonces, en el caso de la ley del IVA, establece cuatro supuestos, que no me gustaría ahorita abarcarlos para que no pudiera llegar a ser confuso. Pero en esencia, cuando alguien realiza un hecho lícito y que manifiesta capacidad económica, en ese momento se encuentra obligado a contribuir de acuerdo a las leyes tributarias. Y bueno, la va a satisfacer un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El contribuyente. Porque el sujeto pasivo es el que está obligado. El sujeto activo es el que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación. En este caso, el sujeto activo es el Estado, el que puede exigir el cumplimiento, en función de su deber constitucional, que es lo que veíamos que se establecía en el artículo 31, fracción cuarta. Es su deber constitucional contribuir al sostenimiento del gasto público. Ahora bien, ¿por qué tenemos que pagar impuestos y o contribuir al gasto público? Ya vimos que sí, que está el artículo 31, fracción cuarta.
pero solamente por eso tenemos que contribuir al gasto público. A continuación, les vamos a hablar de 5 teorías que nos explican del por qué tenemos que pagar impuestos. 3 de estas teorías son doctrinarias. Los doctrinarios son quienes son eruditos de un área del conocimiento, quienes se dedican o han dedicado gran parte de su vida al estudio de algún fenómeno social, histórico, político, etcétera. Y otras 2 teorías a nivel constitucional. Bueno, primero tenemos esta primera teoría que se refiere al estado del bienestar. Esta teoría nos habla esencialmente de que el Estado cobra impuestos para poder brindarnos los siguientes servicios. Primero, la milicia, el ejército, las Fuerzas Armadas, que podemos ver en el primer cuadrante, nos dice que el Estado nos debe de garantizar la seguridad exterior, esto es, ante otros estados, para que nadie nos pueda llegar a invadir, perturbar nuestra paz pública. Entonces dicen que tenemos que pagar impuestos para que podamos tener un ejército y que este ejército nos pueda defender. Nos dicen además que también tenemos derecho a tener una seguridad interior, que nadie, que otros mexicanos u otros extranjeros que se encuentren en el territorio, nadie va a poder perturbar mis posesiones o mi propia integridad. Entonces, por eso necesitamos policía. Entonces, nosotros pagamos impuestos para tener una policía. La tercera función, los tribunales y los juzgados para la impartición de justicia. Si yo necesito que me hagan efectivo un derecho o exigirle a alguien el cumplimiento de un derecho, entonces yo no puedo ir directamente con esa persona y reclamarle mi derecho y si no me cumple, golpearlo, ¿no? No puedo hacerlo. Entonces necesito que estos tribunales se encarguen de esta función, de garantizarme mis derechos. Entonces pagamos impuestos para que el Estado pueda poner tribunales y se me pueda administrar justicia. También nos dice que necesitamos alumbrado público, carreteras, el desagüe, puentes, avenidas, escuelas. Nos dice que necesitamos también centros recreativos, algunas actividades como las que luego da el gobierno, como las clases gratis de box en el Zócalo, u otro tipo de actividades de cultura, museos, y también nuestra propia salud. Por eso tiene que establecer a un Instituto Mexicano del Seguro Social y nosotros contribuimos o pagamos impuestos para que el Estado pueda darnos a este Instituto Mexicano del Seguro Social, nos pueda dar hospitales, atención médica, médicos, que no siempre es muy buena, pero bueno, ahí está. Y esta teoría recibe críticas porque dicen, es que tú tratas de justificar que por estas razones pagamos impuestos, pero la realidad es que ¿quién ha visto que Carlos Slim vaya al IMSS a atenderse o sus familiares jueguen en parques públicos? Pues nadie, u otros personajes, o sea, las personas que pagan impuestos muchas veces no hacen uso de estos servicios o tampoco se puede cuantificar en qué medida se benefician, por lo cual no existe justificación de que por esto es que paguen impuestos únicamente. Esa es la crítica, está la teoría y la crítica. La segunda teoría nos habla de la teoría de la distribución, redistribución de la riqueza. Nos dice que hay ciertas personas en el territorio nacional, en el Estado mexicano, que concentran la mayor parte de la riqueza. Y mientras hay otras personas que viven en niveles muy bajos de subsistencia, podríamos llamarlo, por esta carencia de recursos económicos. Entonces, esta teoría dice que los impuestos se crearon para que los que mayor ingreso tienen paguen y el Estado pueda beneficiar a estas personas. Y la crítica a esta teoría es que la finalidad de la tributación no es solamente sobre las personas que mayores ingresos tengan, porque inclusive las personas que no tienen tantos ingresos o no tienen un nivel adquisitivo muy alto,
En cuanto manifiesten estos signos de que tienen dinero, de acuerdo a lo que veíamos en el artículo 31, fracción cuarta, también están obligados a pagar impuestos. Entonces, ahí está la crítica a esta teoría. Y bueno, esta tercera teoría es mi teoría favorita porque no hace tanto rollo, sino que lo explica muy sencillamente. No sé si se aprecien bien estas imágenes y si alguien guste participar, ¿a qué se refieren estas dos imágenes? Bueno, en la primera imagen tenemos a Juan Escutia. Del lado derecho está pues con su traje militar y del lado izquierdo es ese momento en el cual durante la invasión estadounidense de 1847 él se envuelve en la bandera y se avienta desde una de las torres del castillo de Chapultepec para que la bandera quedara manchada de sangre y el ejército norteamericano no se la pudiera llevar, porque cuando son las guerras sí llega a suceder esto de que secuestran las banderas, etcétera. Pero bueno, Juan Escutia, para evitar esto, se envuelve la bandera, se avienta, la llena de sangre y no se la pueden llevar. Y en la segunda imagen es parte de este pasaje histórico donde Estados Unidos invade la capital del país en 1847 y bueno, vemos en la imagen que son más los mexicanos caídos que los norteamericanos. De hecho, ellos triunfan y tienen secuestrado el territorio nacional hasta que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el cual perdemos la mitad del territorio nacional. Pero bueno, esta teoría lo que indica es lo siguiente. Si un país le puede exigir, o la patria le puede exigir a sus connacionales que sacrifiquen su vida para su subsistencia, queda más que claro que les puede exigir cosas que implican un menor sacrificio, como lo es el pago de un impuesto, como lo es algo material, que se compara la vida con algo material. Por eso se denomina teoría simplista. Y bueno, yo no he visto que haya tanta crítica a esta teoría simplista. Pero bueno, la siguiente teoría ya es a nivel constitucional, es el mismo artículo 31, fracción cuarta. Pero ¿cuál es la crítica al artículo 31, fracción cuarta como justificación del por qué tenemos que pagar impuestos? Como vemos en la primera parte dice son obligaciones de los mexicanos. Para que exista una obligación, yo tuve que haber manifestado mi voluntad para obligarme. Yo no recuerdo que me hayan preguntado si quería pagar impuestos o no. Simplemente tengo que pagar impuestos en cuanto obtenga un ingreso u otros supuestos que establezcan otras leyes tributarias. Entonces, nadie se ofreció a pagar impuestos, que yo sepa. Y entonces aquí el ponerlo como obligación es la crítica, porque no puede existir una obligación sin que yo haya manifestado mi voluntad de obligarme. Y bueno, la otra parte de la teoría constitucional nos habla del artículo 40, que nos habla que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Entonces, si aquí los mexicanos de aquella época que crearon la Constitución, que venían del pueblo, representantes del pueblo que crean la Constitución y que una vez que se crea la Constitución se disuelven, se dispersan y no van a volver a estar juntos porque no es necesario, porque solamente se juntaron para hacer la Constitución, manifestaron su voluntad para constituirse en una república, lo que representa constituirse en una república y su sostenimiento justificaría el por qué tenemos que pagar impuestos. Aquí, esos mexicanos que se reunieron a nombre de todos los mexicanos que existían en ese momento, manifestaron esta voluntad de obligarse y por eso ahí cobraría sentido el artículo 31, fracción cuarta y el artículo 40 de la Constitución del por qué tenemos que pagar impuestos. Y bueno, ya para terminar con este tema relativo a la Constitución, estos son todos los artículos
que tienen que ver directa o indirectamente con la tributación y se encuentran en la Constitución. Y yo les garantizo que si ustedes leen estos artículos en su momento, van a poder comprender muchísimas cosas de cómo es que funciona la política, la tributación y el gobierno en este país. Si quieren, tomen una foto de esta diapositiva y cuando tengan tiempo, yo sí los exhortaría a que lean estos artículos, porque sí son muy importantes. Inclusive si no les llama tanto la atención estos temas del Código Fiscal de la Federación o lo que sea, sí es importante que todos los mexicanos tuviéramos conocimiento de estos artículos y otros más. Y ahora bien, ya vimos los poderes de la Unión, sus funciones, pero ahora vamos a ver estas funciones enfocadas en la tributación. Ya veníamos platicando algunas de estas, pero bueno, en esencia o para recordarlas, el legislativo crea las leyes, entonces él va a crear todas las leyes que existen en el país, con excepción de la Constitución, que vimos que esa la hizo un poder constituyente. Entonces, el legislativo crea las leyes, por lo tanto, crea el Código Fiscal de la Federación y crea las leyes de cada impuesto respectivo a nivel federal. El Ejecutivo va a aplicar todas las leyes que existen en el país sobre las cuales pueda tener injerencia, que sean de derecho público. Porque, por ejemplo, decíamos, el Código Civil no se va a meter en el Código Civil porque él no tiene nada que ver con las relaciones entre los particulares. Entonces va a aplicar todas las leyes y las va a hacer aplicar a su administración pública, de la que ya habíamos hablado. Y para esto puede hacer uso de varias herramientas, como lo es crear los reglamentos. Por eso el Código Fiscal de la Federación tiene un reglamento del Código Fiscal de la Federación. El Ejecutivo solamente va a reglamentar aquellas leyes en las cuales tenga injerencia. Por eso sabemos que no existe un reglamento del Código Civil, porque como el Ejecutivo no se va a meter ahí, ¿para qué reglamentar? Y eso que esto de reglamentar es una facultad que tiene de acuerdo al artículo 89, fracción primera de la Constitución. Y bueno, el judicial va a resolver todas las controversias que existan en materia tributaria respecto a la aplicación e interpretación de la ley. Ahora bien, también tenemos que ver la pirámide normativa para ver en qué punto está el Código Fiscal de la Federación y cuál es su ámbito de aplicación. Esta pirámide normativa lo que nos sugiere es que quien está hasta arriba de la pirámide es la disposición fundamental. Nada, ninguna ley que esté por debajo de ella u ordenamiento que esté por debajo de ella puede contrariar el contenido de lo que se establece en la Constitución. Entonces veíamos que solamente un artículo habla en esencia de los impuestos, que es el artículo 31, fracción cuarta, y nos habla que cada mexicano tiene que contribuir de forma proporcional y equitativa a la federación, al estado y al municipio en el que residan. Si alguien, por ejemplo, vive en, en Coyoacán, ¿está obligado a contribuir para la Gustavo Amadero? Pues no, de acuerdo a la Constitución. Entonces, si más tarde el legislativo expide una ley que dice que todas las personas van a contribuir para el sostenimiento de todas las alcaldías de la Ciudad de México, esa ley sería inconstitucional y no tendría validez porque contrariaría lo que establece la Constitución. Por eso se dice muchas veces en las noticias que alguna ley resulta inconstitucional porque lo que dice esa ley transgrede lo que ya dispone la Constitución. Nada puede contrariar la Constitución. En segundo término vienen los tratados internacionales, y aquí hay una controversia y me gustaría saber su opinión. A su consideración, ¿los tratados internacionales están por debajo, al mismo nivel o por encima de la Constitución? Al mismo nivel. Ok, Uriel dice que al mismo nivel. Ángeles, ¿tú qué piensas? María del Pilar.
Sí, no se preocupen. La controversia está. Hay quien dice, generalmente los extranjeros, que son los tratados internacionales quienes están por encima de la Constitución. Están también quien dice que están al mismo nivel, como bien dice Uriel. Mañana en Gustavo Amadero habrá Y chubascos, con máximas de también 24 hay grados Celsius. quien dice que debe de imperar la supremacía constitucional. Eso significa que la Constitución por encima de todo. Pero ahora bien, vamos a resolver esta controversia. El artículo 133 de la Constitución establece que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes federales son la ley suprema en toda la Unión. Esta lectura de este artículo pudiera confundirnos y hacernos pensar que tanto la Constitución como los tratados internacionales y las leyes federales se encuentran al mismo nivel, pero no. Ya haciendo las diversas interpretaciones que ha hecho igual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos darnos cuenta que si la Constitución le está dando cabida a que tengan lugar en escena también los tratados internacionales y las leyes federales, y al mismo tiempo se da su propio lugar, ¿qué nos estaría diciendo esto? Que la Constitución está por encima de todo, ¿no? Porque si un artículo de la Constitución le da valor a la Constitución, le da valor a los tratados y le da valor a las leyes federales, entonces es la Constitución la que está por encima. Pero Uriel tiene razón cuando dice que están al mismo nivel, pero solamente en algunos casos. De las interpretaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, ha dicho que cuando un tratado internacional, sea de la materia que sea, contenga disposiciones relativas a la protección de un derecho humano, entonces se va a equiparar solamente esa disposición al mismo nivel que la Constitución y va a ampliar su catálogo de derechos humanos, del que hablábamos de la parte dogmática del 1 al 29 que abarca todos los derechos humanos. Entonces, solamente cuando el tratado internacional sea sobre derechos humanos o contenga disposiciones relativas a derechos humanos, es cuando se va a equiparar, se va a poner al mismo nivel que la Constitución. Cuando un tratado sea sobre cualquier otra materia y tampoco contenga disposiciones de derechos humanos, entonces va a estar por debajo de la Constitución. Ahora bien, aclarado este punto, podemos ver que esta es la jerarquía, la constitución política siempre por encima, luego los tratados internacionales con esta excepción de la que ya hablamos, después las leyes federales y dentro de estas leyes federales encontramos al Código Fiscal de la Federación. Posteriormente vienen los reglamentos de las leyes federales. El reglamento lo emite el Ejecutivo, dice el artículo 89, fracción primera, que es facultad del presidente eh, proveer la esfera administrativa para su exacta observancia. Esto es, el presidente emite el reglamento para que su administración pública pueda entender cómo es que tienen que aplicar la ley que expidió el legislativo. Para eso se expide el reglamento. Y nos pide además la Constitución en su artículo 92 que el secretario de Estado del ramo respectivo al que se refiere el reglamento y la ley a reglamentar, firme el reglamento. Lo firma el presidente, lo firma el secretario. Si no tiene la firma del secretario, entonces ese reglamento no se tiene que obedecer, no vale. Entonces el Código Fiscal también tiene su reglamento. Luego vienen las leyes locales, las leyes de los estados, y las que deban regir a los municipios, los reglamentos de estas leyes locales y de los municipios en caso de que exista el reglamento respectivo de que se trate. Luego viene la jurisprudencia, que son los criterios que saca la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resuelve las controversias que conocen ellos. Luego los principios generales del derecho y al final las normas jurídicas individualizadas, como los contratos, como las sentencias y los convenios, entre otros. Ahora bien, ya analizado este punto, tenemos que ver qué es el derecho fiscal. El derecho fiscal se define como el conjunto de normas jurídicas
pertenecientes al derecho público, que tiene por objeto regular, gestionar y controlar la obtención de los ingresos del Estado, así como sancionar las conductas contrarias a sus ordenamientos. Y también es importante que podamos distinguir cuál es la diferencia entre el derecho fiscal y el derecho tributario. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser la diferencia entre estos dos conceptos? Bueno, como tal, existen dos criterios para distinguir de estos dos conceptos, un criterio objetivo y un criterio subjetivo. El criterio objetivo nos indica lo siguiente, nos dice que esta definición se va a distinguir de acuerdo a qué es lo que se está regulando. Ahí, por eso aquí tenemos este círculo con otros círculos más pequeños dentro uno de otro. Y ahorita van a ver por qué. Tenemos al derecho financiero. El derecho financiero se encarga de regular la actividad financiera del Estado basados en tres momentos esenciales: la obtención de ingresos, la administración de esos ingresos y la aplicación de esos ingresos a gastos. Eso regula el derecho financiero. El derecho fiscal se encuentra dentro del derecho financiero porque va a regular uno de estos tres momentos, el primer momento en específico, o sea, la obtención de ingresos. ¿Pero qué ingresos? Todos los ingresos que pueda percibir el Estado, tanto los que provengan de contribuciones como los que provengan de cualquier otra circunstancia, por ejemplo, de la venta del petróleo, por ejemplo, de que se halle un galeón español en el territorio nacional, y eso también se va a considerar un ingreso. Entonces, eso lo va a regular el derecho fiscal como tal. Y posteriormente tenemos al derecho tributario, que se encuentra dentro del derecho fiscal y que solamente se va a encargar de regular los ingresos del Estado, sí, pero solamente los que se refieran a las contribuciones o aquellos ingresos que el Estado obtiene por el uso de su poder de imperio, de poder imponer. Todos los otros ingresos los va a seguir regulando el derecho fiscal. Y bueno, el criterio subjetivo hace alusión al sujeto al cual se refiere o se dirige la disposición. Cuando hablamos de derecho tributario, de acuerdo al criterio subjetivo, nos dice que es relativo al contribuyente y a la determinación de contribuciones. Si uno lee una disposición que hable de cómo calcular un impuesto, estamos ante el derecho tributario. Si nos habla de alguna de las características de un contribuyente, estamos frente al derecho tributario de acuerdo a este criterio subjetivo. Y el derecho fiscal se va a referir solamente a las relaciones jurídicas que existen o surgen entre las autoridades, en este caso las autoridades fiscales, y el gobernado o en este caso el contribuyente. Cuando se refiere a estas relaciones jurídicas existentes entre estos dos sujetos de derecho, vamos a estar ante el derecho fiscal de acuerdo al criterio subjetivo. Y si se refiere como tal al tributo, la forma de calcularlo, etcétera, frente al derecho tributario estaríamos. Ahora bien, también hay que distinguir otros dos conceptos que son utilizados ampliamente en la materia fiscal, que es potestad tributaria y competencia tributaria. La potestad tributaria como tal es la capacidad de crear tributos o impuestos. La competencia tributaria es la capacidad de cobrar estos tributos, contribuciones o impuestos. Entonces, la potestad tributaria se le otorga al legislativo. Solamente el legislativo puede crear los impuestos, como ya lo habíamos visto al crear la norma. La competencia tributaria se otorga al ejecutivo y él pues la va a ejercer cobrando los impuestos, que ya vimos que no los cobra él, sino que los va a cobrar su administración pública y específicamente quiénes. La potestad tributaria se ejerce al crear la norma. La competencia tributaria se ejerce aplicando la norma. La potestad tributaria solo puede iniciar en la Cámara de Diputados, que era lo que veíamos de la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. La competencia tributaria solamente se puede ejecutar por autoridades competentes, no porque la Secretaría de Energía
se encuentre dentro del Ejecutivo, significa que la Secretaría de Energía va a llegar a cobrar impuestos, porque en primera instancia ya habíamos dicho que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la secretaría competente para cobrar los impuestos es la Secretaría de Hacienda, y esta lo delega al SAT. Pero en el SAT tampoco es que todas las direcciones que conforman al Servicio de Administración Tributaria van a llegar a cobrar los impuestos. Auditoría, la central de auditoría, no puede cobrar impuestos. La jurídica tampoco. La de atención a servicios al contribuyente menos. También dentro del SAT hay una regulación que dice qué autoridad en específico dentro del SAT es quien va a poder cobrar los impuestos. Y bueno, la potestad tributaria se agota en su ejercicio porque una vez que se crea la ley o se revalida una ley año con año, mediante la expedición de la Ley de Ingresos de la Federación, en ese momento ya hasta ahí para, ya no tiene que volver a surgir esta potestad tributaria, sino hasta el siguiente ejercicio fiscal. La competencia tributaria es de carácter permanente, porque puede que alguien deba impuestos del 2022, ahorita estamos en 2024, y, y estas autoridades que tienen la competencia tributaria van a poder cobrar los impuestos de años pasados. Inclusive podrían llegar a tratar de cobrar los impuestos del año 2012. Lo van a intentar y podrían intentarlo. ¿Dónde va a quedar la situación? En que el contribuyente que conoce sus derechos pueda hacerlos valer diciendo que ya prescribió el crédito fiscal o que ya caducaron las facultades de las autoridades fiscales. Por eso decimos que es de carácter permanente la competencia tributaria. Ahora bien, ¿de dónde surge el derecho fiscal? Para esto tenemos las fuentes del derecho fiscal. Una fuente del derecho debe entenderse como todo aquello que da origen al derecho. Y existen tres principales fuentes del derecho. Tenemos las fuentes materiales, las fuentes formales y las fuentes históricas. Las fuentes materiales se refieren a todos los hechos históricos, sociales, económicos y políticos que dan lugar a que surja el derecho. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, se dio la Revolución Francesa porque el Estado seguía cobrando muchos impuestos a los ciudadanos de Francia que estaban empobrecidos para darse un lujo exuberante los reyes y demás miembros de la aristocracia. Esto provocó que todo el pueblo se levantara en armas, hiciera la Revolución Francesa, decapitara a los reyes y otros aristocráticos, y luego crearan leyes ellos encaminadas a que no volviera a surgir estos hechos de que se le cobrara al pueblo cuando no tenía dinero. Luego vienen las fuentes formales. Esas no hace falta tanto explicarlas porque ya las analizamos anteriormente. Es la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del derecho y la doctrina. Y las fuentes históricas hacen alusión a documentos históricos sobre la materia jurídica de épocas remotas. Un ejemplo muy claro podría ser la Magna Carta Libertatum, que es la Carta de las Libertades del Reino Unido. No sé si ustedes conozcan la historia de Robin Hood. Bueno, si la conocen, esto va a ser súper sencillo. Robin Hood robaba a los ricos para ayudar a los pobres, ¿no? Pero, ¿quiénes eran los gobernantes? El gobernante era el rey Ricardo Corazón de León y tenía a su hermano, que era Juan Sin Tierra. Entonces Ricardo Corazón de León se fue a combatir a las cruzadas para recuperar Tierra Santa. Dejó en el encargo a su hermano, y este hermano lo que hizo fue empezar a crear impuestos a lo desgraciado, así, unos detrás de otro, para enriquecerse él, darse las fiestas, etcétera, y cobrarle a todos por igual, y quien no pagaba le confiscaba las tierras o lo metía a la cárcel. Entonces, igual la gente se organizó, lo combatieron, lo derrotaron y lo hicieron que firmara esta Magna Carta Libertatum, la Carta de las Libertades, en 1215, para que le aseguraran que todos los impuestos solamente se bueno, él los iba a poder sugerir, pero el pueblo los tenía que aprobar. Entonces, ese documento en específico
Si se dan cuenta, es muy parecido a lo que se establece en nuestra Constitución actual, que sea el pueblo quien decida, quien apruebe qué impuestos se van a pagar y cuáles no. Y esto lo hacen la Cámara de Diputados porque se considera que ellos son los representantes del pueblo y de ahí se remonta todo esto. Ahora bien, ¿qué es un código? Ya entrando al tema específico del Código Fiscal de la Federación. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el concepto de la siguiente manera. Nos dice tres definiciones. La primera nos dice que es un conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada. Por eso tenemos que existe un código civil que va a regular la materia civil, un código fiscal para la materia fiscal, un código penal para la materia penal, un código de procedimientos civiles para los procedimientos civiles, un código de comercio para el comercio y así otros códigos que pudieran imaginarse. Nos dice también que es una recopilación sistemática de diversas leyes. También nos dice que es un conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia. Entonces, aquí pusimos unas imágenes de ejemplos de códigos. El primer código es el código Hammurabi. Ese se creó en 1700 antes de Cristo por los sumerios. Desde esa época ya existía el derecho. Y este código lo que regulaba en este monolito es el derecho civil y el derecho penal de aquellas épocas, que básicamente se basaban en la ley del talión, ojo por ojo, etc. Luego viene el Corpus Juris Civilis. Este se crea en Roma aproximadamente por el año 500. Entonces, aquí lo que hace el emperador Justiniano es recopilar en un solo cuerpo, en un solo ordenamiento, el conjunto de leyes que se habían expedido sobre la materia civil en aquella época en Roma, agruparlo todo en este cuerpo, en este Corpus Juris Civilis, y tenerlo ahí para no tener que andar buscando por todas las diversas leyes que existían. No, te vas aquí y aquí va a estar regulado todo. Lo que se contradecía, pues lo eliminaban o decidían cuál debía de quedarse. Luego vino el Código Napoleónico, cuando Napoleón es coronado emperador de Francia y rey de Italia. Entonces se expide este código sobre el derecho civil y este código tuvo mucho auge cuando estaban las guerras napoleónicas, con las cuales expandió, casi controló toda Europa y a su vez tuvo influencia en muchos países de América. Y bueno, nuestro código más antiguo en México, ya llamado México como tal, es el Código Civil que se dio durante el primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide, que ahí podemos ver la imagen. Y bueno, ahora hay que hablar de la diferencia entre un código y una ley. ¿En qué son diferentes un código y una ley? Si de acuerdo a la pirámide normativa veíamos que estaban al mismo nivel, los dos se consideran leyes para efectos de la pirámide normativa. Pero ¿cómo podemos distinguir a un código de una ley? Bueno, un código, si recordamos la definición, se define como el conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada. Esto significa que regula distintos tipos de normas que componen una materia. Puede regular, como es el caso de nuestro Código Fiscal, las facultades de las autoridades, derechos y obligaciones de los contribuyentes, normas relativas a, a las infracciones y delitos fiscales, pero solamente fiscales, porque si fueran otro tipo de delitos e infracciones, para eso está el Código Penal. También tenemos recursos administrativos, que ya nos habla de una parte procedimental o procesal, y todo esto, este tipo de disposiciones están conglomeradas en un solo cuerpo jurídico que denominamos código. Por el otro lado, una ley es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad mediante el cual se manda o prohíbe algo, y esto es acordado por los órganos legislativos competentes. Esto significa que solamente regula una sola cuestión jurídica, como por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta solamente va a regular lo relativo al impuesto sobre la renta. La ley del impuesto al valor agregado solamente va a regular el impuesto al valor agregado.
Y así cada una de las leyes que tengamos. Si tenemos una ley de medio ambiente, solamente va a regular el medio ambiente. Y bueno, nuestro Código Fiscal de la Federación se compone por 6 títulos. El primero nos habla de disposiciones generales. Estas disposiciones generales tienen que ser aplicadas en cada uno de los títulos que se muestran a continuación para el mejor entendimiento de la norma. En el título segundo nos habla sobre los derechos y las obligaciones de los contribuyentes. El título tercero nos habla de las facultades de las autoridades fiscales. Cuando la autoridad fiscal va a iniciar la revisión de la contabilidad o va a hacer una auditoría o va a revisar mercancías o la correcta expedición de los FDIs, este título es el que lo va a regir. Luego tenemos el título cuarto de las infracciones y los delitos fiscales, que es lo que les hablaba hace un momento. Solamente de los que tengan que ver con la contrariedad a una norma fiscal. El título quinto de los procedimientos administrativos. Aquí, además de procedimientos administrativos, como pudiera ser el procedimiento administrativo de ejecución, que es cuando la autoridad fiscal embarga para cobrar un impuesto, también tenemos los medios de defensa, uno de ellos en específico, el recurso de revocación. Y bueno, finalmente tenemos la revelación de los esquemas reportables. Este título fue reincorporado porque antes se trataba sobre el juicio contencioso administrativo en materia federal. Justamente esto que les hablaba de cuando hay controversias entre la autoridad fiscal y el contribuyente, entonces entra la autoridad jurisdiccional para resolver esta controversia. Antes ahí se regulaba, luego se derogó para que existiera una ley federal del procedimiento contencioso administrativo que solamente se iba a encargar de regular esa materia, y ahora aquí se reincorporó recientemente para hablarnos de la revelación de esquemas reportables. Y así es como se conforma actualmente nuestro código fiscal. Ahora bien, vamos a revisar rápidamente cuál va a ser la estructura de este curso, para lo cual voy a compartir la, la planeación para que podamos revisar qué es lo que vamos a revisar en el curso. Vamos a revisar en esencia los 6 títulos, pero ¿qué en específico de estos 6 títulos? Del título primero de disposiciones generales, vamos a hablar de las clases de las normas imperfectas, las normas perfectas y las normas pluscuamperfectas. Vamos a hablar de cómo se estructura una norma. Vamos a hablar también de en qué momento vamos a aplicar el Código Fiscal de la Federación. Vamos a hablar de qué son las contribuciones, vamos a hablar de qué son los aprovechamientos y los productos, qué son los accesorios de las contribuciones, vamos a hablar del crédito fiscal, vamos a hablar de la colaboración del Estado mexicano con estados extranjeros por el cobro de impuestos y sus accesorios. Vamos a hablar de la interpretación de las normas tributarias, de los elementos esenciales de las contribuciones, de la cláusula antielusión fiscal que se encuentra también en el Código Fiscal de la Federación, de la causación de las contribuciones y el momento de pago, de la entrada en vigor de las normas fiscales y la vacatio legis. Vamos a hablar de algunas consideraciones y terminología empleadas por el Código Fiscal. Vamos a hablar de plazos y el conteo de los plazos. Vamos a hablar de los horarios para las diligencias de las autoridades fiscales. Vamos a hablar de otras consideraciones y terminología que se emplea en el Código Fiscal. Vamos a hablar de actualización de cantidades. Vamos a hablar de la asociación en participación para efectos fiscales, también de los medios electrónicos, entre lo que destaca el certificado de sello digital, el buzón tributario, entre otros. En el título segundo vamos a hablar además del derecho de petición y promociones a las autoridades fiscales. Vamos a hablar de la protección y defensa del contribuyente, de la representación ante las autoridades fiscales. Vamos a hablar de la causación y pago de contribuciones, de la obtención del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de la obtención de las unidades de inversión, sobre las actualizaciones y los recargos, sobre la devolución de cantidades a favor, de la compensación de cantidades a favor, los estímulos fiscales y otros subsidios.
de la responsabilidad solidaria en materia fiscal, de las obligaciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, de las obligaciones relacionadas con la contabilidad, obligaciones en materia de CFDI, obligaciones en materia de avisos, declaraciones e informes y otras obligaciones que también se contienen en este título. En nuestra segunda sesión vamos a ver los títulos tercero y cuarto. En el título tercero analizaremos la distinción entre poder, potestad, competencia, facultad y atribución. ¿En qué se diferencian cada uno de estos términos? Vamos a hablar también de la clasificación de las facultades de las autoridades fiscales. También vamos a analizar las facultades que ya se contienen en el Código Fiscal de la Federación y lo que les hablaba en la exposición, el reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria para ver a qué dependencias que conforman al SAT le corresponde qué cosa. Y bueno, también en esa misma sesión vamos a ver las infracciones y los delitos fiscales. Vamos a ver qué es una infracción, qué es un delito y cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a hablar quiénes son los responsables de las infracciones fiscales, quiénes son responsables de los delitos fiscales y también cómo se sancionan las infracciones, cómo se sancionan los delitos y un tema doctrinario que es la teoría tetratómica del derecho penal y sus elementos. Esta es muy importante cuando se habla de las infracciones y los delitos, porque es para la defensa del contribuyente precisamente. ¿Realmente cometió un delito el contribuyente con su actuación o no? Vamos a hablar también de los principios del derecho constitucional que se relacionan al derecho penal, pero que son aplicables a la materia fiscal, justamente para analizar estos temas de la defensa del contribuyente. Vamos a analizar también cuáles son las infracciones y los delitos que se establecen en el Código Fiscal de la Federación. Y ya en nuestra última sesión vamos a analizar los títulos quinto y sexto. En el título quinto lo que vamos a ver es el recurso de revocación a grandes rasgos, las notificaciones en materia fiscal, las formas de garantizar el interés fiscal, el procedimiento administrativo de ejecución. Y bueno, en el título sexto vamos a ver un poco de qué es lo que se veía antes en el título sexto, el que les comentaba que se derogó para crear la ley en específico a grandes rasgos. Vamos a hablar de qué son los esquemas reportables, en qué consisten los esquemas reportables, quiénes son los sujetos obligados a emitir esquemas reportables, cuándo se presentan estos esquemas reportables, cuándo surgió los esquemas reportables a nivel interno, a nivel nacional, y cuándo surgieron los esquemas reportables a nivel internacional. Eso sería todo por el día de hoy, pero antes de concluir o de terminar con esta reunión, nos gustaría que ustedes nos comentaran, ya sea en el chat o ya sea por, por este medio, hablando, si a ustedes qué cursos les interesarían a ustedes y qué temas son los que a ustedes les interesaría observar o tomar algún curso con nosotros. Bueno, a mí me gustaría, bueno, a mí me gustaría igual algo parecido, pero de la ley del ISR. Algo como la estructura de la ley del impuesto sobre la renta. Mm, Más o menos sería como revisar los primeros títulos acerca de esta para profundidad. Ok, ok. Muchas gracias, Uriel. Esto que ustedes nos comentan nos ayuda mucho porque igual podemos ver o conocer cuáles son los temas que a ustedes les interesan y diseñar cursos orientados a eso. No sé si alguien más tuviera algún otro comentario.
Bueno, entonces creo que eso sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención y les deseamos mucho éxito en todo lo que realicen. Muchas gracias. Gracias. Gracias.